Hola chicos, en este video vamos a hacer el resumen de nuestra clase de propiedades de la potenciación que se desarrolló el día de hoy en nuestra segunda clase de la semana. Recordarles que iniciamos en esta tercera semana del corte 1 el tema de la potenciación. En un primer momento desarrollamos la parte del concepto de potencia, las partes de la potenciación, como los elementos básicos. Pasamos en este segundo momento a las propiedades. Entonces, nos encontramos aquí en nuestro libro de texto, en la página número 13, encontramos el cuadro de las propiedades de la potenciación. Entonces, vamos a ir desarrollando como cada una de ellas para que miremos un ejemplito y pues podamos como mirar las características fundamentales de cada una. Chicos, en Classroom quedó montada una imagen de una tablita donde se resumen cada una de las propiedades y también un ejemplo para que lo tengan también y lo puedan revisar, ¿listo? Entonces, primera instancia vamos a pasar aquí a las diferentes propiedades y vamos a poner un ejemplo para cada una de ellas. Entonces, tenemos nuestra primera propiedad para trabajar. Voy a intentar ponérselas aquí como en el mismo orden que las trabajamos en clase. Entonces, la primera propiedad que tenemos es la propiedad de potencia de igual base, ¿sí? Entonces, productos de potencia de igual base, esa básicamente dice, bueno, si tú tienes A a la N por B a la M, perdón, por A a la M, entonces esto va a ser, la característica fundamental es que tú vas a dejar la misma base y vas a sumar los exponentes. Eso es lo que dice la propiedad. La otra propiedad dice, bueno, vamos poniendo aquí un ejemplito para al lado como para que lo vayamos relacionando. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 por 2 a la 4, entonces la propiedad dice simplemente deja la misma base y suma los exponentes. ¿Listo? La segunda propiedad nos habla de esto mismo, pero ahorita como cociente. Entonces, cocientes de potencias de igual base. Entonces, si yo tengo a la n dividido a la m. La propiedad dice, tú dejas la misma base y resta los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la 3 dividido 2 a la 2. Entonces, tú vas a dejar la misma base y vas a restar los exponentes, que sería 3 menos 2, entonces sería 1, es decir, 2. Aquí hay que tener en cuenta varias cositas que los pusimos como diferentes casos que podrían pasar. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 4 sobre 2 a la 5, el de abajo es mayor, ¿no? Entonces esto me quedaría 2 a la 4 menos 5. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que debo restar los exponentes. Esto me va a dar un número negativo. Ojo con esto. Son como cosas que nos podrían pasar, ¿listo? Otra cosa que nos podría pasar, si yo tuviera 2 a la 4 y tuviera un número negativo abajo, por ejemplo, 2 a la menos 5. Entonces, ojo con ese menos 5, porque la propiedad dice, al de arriba le restas el de abajo, pero el de abajo yo no le puedo cambiar el signo, lo tengo que dejar tal como está. Entonces me queda 2 a la 4 más 5. ¿Listo? Que sería 2 a la 9. Aquí vamos en la segunda propiedad. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente propiedad. Hay una propiedad en las propiedades de la potenciación que se llama potencia de una potencia. Este tipo de propiedad dice más o menos así. Tienes una base elevada a una potencia que a su vez está elevada a otra potencia. Lo que tú vas a hacer es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 5 a la 2 y a la 3. Entonces, pues dejo la misma base y multiplico los exponentes. 2 por 3, 6. Eso es lo que dice la propiedad de potencia de una potencia. Otra propiedad que tenemos ahí en nuestro libro de texto dice potencia de un producto. Si estás multiplicando bases diferentes, pero ambas están elevadas a la misma potencia, entonces tú puedes distribuir ese exponente diciendo que es igual a la n por b a la n. En este sentido, pongamos un ejemplito por acá.
yo podría tener 7 por 9 a la 2. Entonces esto es igual que decir 7 a la 2 por 9 a la 2. ¿Listo? Funciona igual para cuando es un cociente, que es otra de las propiedades. Ah, bueno, ahorita no está multiplicando, sino que se están dividiendo y tenemos esta parte. Es lo mismo, distribuimos el exponente para el numerador y distribuimos el exponente para el denominador. Entonces, si yo tuviera 8 sobre 5 elevado a la 4, entonces distribuimos el exponente, sería 8 a la 4, 5 a la 4. Listo. Finalmente hablamos de otras cositas que me parece importante que las revisemos y es cuando el exponente puede ser. Es decir, yo tengo 0 a la n, o sea, 0 elevado a cualquier exponente siempre me va a dar 0. 0 elevado a cualquier exponente siempre me va a dar 0. Entonces, esto me da 0. Si yo tengo, por ejemplo, un número, cualquier número elevado a la 0, esto siempre me va a dar 1. Cualquier número que esté elevado a la 1 siempre me va a dar el mismo número. Por ejemplo, entonces tengo 0 a la 2. Independientemente del número que tengas, te va a dar 0. Ojo, si tú tienes 0 a un número negativo, entonces aquí la historia cambia. Esto ya no existe. ¿Listo? Si tengo acá cualquier número, 7 a la 0, 1.422.000 a la 0, eso siempre te va a dar 1. Y pues si tú tienes un número, el que sea elevado elevado a 1, entonces siempre te va a dar el mismo número que tú tienes ahí en la base, que en este caso sería 10. Esas son las propiedades que desarrollamos el día de hoy en clase. Y como los ejemplitos que fuimos poniendo uno a uno para que pues como que entendiéramos esta parte de las propiedades. Recordarles que nos encontramos aquí en nuestro libro de matemáticas, ahí vamos a encontrar como conceptualmente lo que pasa con cada una de las propiedades. Revisamos también en clase este ejemplo, que es el ejemplo número 3, que está aquí desarrollado en el libro. Y desarrollamos en clase el ejemplo número 4, que está aquí también desarrollado en nuestro libro. Desarrollamos algunos ejercicios también en clase, pero entonces me voy a quedar con este ejercicio. Vamos a dedicarle un poquito a este ejercicio, que es el ejemplo 3 de nuestro libro, que también lo estuvimos trabajando en la clase como para que lo explicáramos puntualmente. Entonces, en este ejemplo, vamos a hacerlo como paso a paso. Lo que se busca es mezclar todas las propiedades de la potenciación en un mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar el ejemplo. Recuerden, ese es el ejemplo número 3. Entonces dice 10 a la 5, x a la menos 8, y a la 2, z a la menos 10. Y aquí, como denominador, tenemos 10 a la 3, x a la 14, z a la menos 4. Entonces, vamos a aplicar las propiedades de la potenciación para simplificar esta expresión. ¿Cómo lo debo mirar? Debo mirarlos como parejitas. Entonces, vamos a mirar este 10 y este 10. Lo que vamos a ver son las bases iguales para poder ir simplificando lo que tengamos que simplificar de acuerdo con las propiedades. Entonces, yo tengo 10 a la 5 y 10 a la 3. La propiedad del cociente de igual base dice que yo puedo restar los exponentes. Entonces, aquí me va a dar 10 a la 2. X a la menos 8, X a la menos 14. La propiedad dice que puedo restar los exponentes, pero arriba hay un menos y abajo también me va a quedar un menos, entonces esto me va a dar menos 22. Y a la 2, pero no tengo abajo ningún compañero, entonces la dejo tal como está. Z a la menos 10 y Z a la menos 4, entonces pongo la misma base y resto los exponentes, entonces esto me va a dar menos 6. Listo. Ahora lo que debemos hacer es indicar todo esto de acuerdo con las potencias que están negativas, debemos llevarla a una potencia positiva. Entonces, 10 a la 2, pues me da 100. ¿Qué más tengo positivo acá arriba? Solamente el y a la 2.
y expresamos x a la menos 22 y z a la menos 6 como potencias positivas, deberíamos ponerlas como denominador. Entonces sería x a la 22 y z a la 6. ¿Listo? Esa es la manera en la que estamos incluyendo propiedades, en este caso las propiedades de cocientes de igual base. Las desarrollamos para simplificar esta expresión. Chicos, para el que de pronto no pudo estar en clase, hicimos 2 ejercicios adicionales que los voy a copiar a continuación. Para aquel que de pronto no pudo estar en la clase, hicimos este ejercicio y que lo puedas desarrollar aplicando lo mismo, simplificando las expresiones a través de las propiedades de la potenciación. Hicimos este otro que sería 48x y a la 3 sobre menos 6x a la 3 y a la 5 a la menos 1. ¿Listo? Esas dos las hicimos en clase y pues si tú no estuviste las haces por favor y las subes en la pestaña que dice propiedades con potencias en tu clase de Google Classroom. Ese fue el trabajo de nuestra clase número 2 que estamos desarrollando esta semana. Muchísimas gracias.